Bienvenidos y bienvenidas a este primer webinar de La Volunteca. Para los neófitos en el tema, para los recién llegados a este universo de La Volunteca, contarles que La Volunteca no es otra cosa que un centro de recursos, un centro de conocimiento para las entidades del tercer sector y de voluntariado. La Volunteca pretende ofrecer herramientas para que las entidades estén mejor capacitadas, mejor formadas, para que tengan más recursos, para que puedan acceder a todo tipo de materiales que les puedan ser útiles para su día a día. Para profundizar en La Volunteca podéis entrar en lavolunteca.com y encontraréis allí toda la información. Hoy empezamos llamémosle ciclo de webinars, que esta semana tenemos uno hoy y otro mañana a la misma hora, y que a lo largo del tiempo se van a ir repitiendo en diferentes momentos, webinars de temas que consideremos que son interesantes para las entidades del tercer sector. Empezamos hoy con un tema que está en manos y en boca de todo el mundo, como es la digitalización de las entidades sociales. Es el gran reto de muchas entidades, una cosa que todos tocamos como es el entorno digital, pero que en realidad estamos muy lejos de haber digitalizado nuestras entidades en muchos casos. En otros casos hay gente que está súper avanzada, pero hay muchas entidades que aún presentan dificultades para poder desarrollar su digitalización. Para ello, hoy nos acompaña la gente de Explora. Es una empresa que se dedica a gestionar el cambio organizacional, la gestión del cambio en las organizaciones sociales, y concretamente nos acompaña Raúl Roncero, que es consultor de procesos de transformación digital, y también Carla López, que es consultora de desarrollo organizacional, que lo diga bien yo, y que nos van a plantear pues la realidad en la que nos encontramos hoy en día en torno a la digitalización de las entidades. Lo van a hacer a partir de un estudio de caso. Sin más dilación, yo creo que ya vamos a dar paso a nuestros ponentes de hoy. A Raúl, Carla, tenéis la palabra y adelante con el webinar. Muchas gracias, Oriol, por la presentación tan amable, y a la plataforma de voluntariado y a la Fundació Pere Tarrés por la invitación. Nosotros, como muy bien planteaba Oriol, os hemos traído un estudio de caso porque hace ya un año que se habla mucho, hace más, pero especialmente hace un año que se habla mucho de la transformación digital, y seguramente ya habéis asistido a muchas presentaciones y a muchos webinars a nivel más teórico, y nosotros hoy os queríamos traer algo un poco más práctico, algo más aplicado, con lo que pudiéramos sentar unas buenas bases de aspectos importantes en transformación digital, pero también ver cómo esto se aterriza en la realidad de las organizaciones sociales. Vamos a apoyarnos en una presentación que vamos a compartir. Y bueno, vamos a ir viendo un poco el ritmo que necesitemos, vais interviniendo también conforme tengáis dudas, y también os vamos a ir haciendo algunas paradas donde os vamos a interpelar a través de unas preguntas para que podáis participar. Como somos pocos y estamos en familia, pues vamos a dar un poco... a hacerlo distendido, sí. y bueno, intentar fomentar la participación. Eso es. Bueno, lo primero, explicaros un poquito cómo va a ser esta sesión. Vamos a intentar principalmente acercar a las entidades del tercer sector la transformación digital de una manera muy práctica y en una hora, que es un objetivo difícil pero no imposible. Para eso hemos traído un webinar que tiene primero un pequeñísimo marco teórico, muy pequeño, os aseguramos que va a ser un momento chapa muy breve. Y luego ya vamos a entrar en un caso de estudio donde lo que pretendemos es recorrer el camino de la digitalización en una organización tipo, viendo los distintos pasos por los que se avanza, las distintas problemáticas que surgen y cómo hay que ir resolviéndolas o abordándolas.
Vamos a empezar con este pequeño marco teórico. La transformación digital, nosotros siempre decimos que tiene mucho más de transformación que de digital. ¿Por qué? Porque básicamente lo que estamos haciendo es poner la tecnología al servicio de la organización para cumplir su misión. Es decir, tiene una mirada muy holística. La transformación digital no es solo comprar aparatos, no es solo utilizar redes sociales. La transformación digital es cuando realmente ponemos la tecnología para potenciar toda la organización hacia el cumplimiento de su misión. Por eso nos gusta hablar de que la transformación digital se basa en 4 pilares y vamos a ver cada uno de ellos porque esto nos va a servir de marco para el caso práctico. El primer pilar es lo que nosotros llamamos la experiencia de usuario digital. ¿Qué es esto? Esto tiene que ver con la capacidad de las organizaciones de usar canales digitales para personalizar los mensajes y para poder provocar unas relaciones con los grupos de interés más efectivas, más positivas y, por lo tanto, poder hacer llamadas a la acción con los distintos grupos de interés con los que interaccionamos. ¿Para qué? Pues para llegar a más personas, para llegar más lejos, para amplificar nuestros mensajes y, sobre todo, para provocar esa experiencia satisfactoria y genuina con financiadores, con medios de comunicación, con administraciones públicas y actores políticos y también, por supuesto, con nuestros destinatarios y destinatarias finales. Este sería el primer pilar. El segundo es lo que nosotros llamamos la cultura digital. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que toda organización tiene una cultura, una identidad, una forma de organizarse y de vivir y de funcionar. Bueno, pues en lo que se refiere a la transformación digital, hay figuras que lideran de alguna manera ese cambio hacia lo digital. Además, tiene que ver también con una cultura de trabajo ágil, con una cultura de trabajo en equipo más transversal, más orientada a generar valor. Y también tiene mucho que ver con las competencias digitales de los equipos profesionales. ¿Para qué existe este pilar? Pues existe para que nuestras organizaciones sean más ágiles, más innovadoras, más permeables a los cambios del entorno y que los equipos estén muy orientados a generar valor. El tercer pilar es lo que se llama la cadena de valor. ¿Por qué? Porque estos equipos con esta cultura básicamente lo que necesitan hacer es optimizar sus procesos de trabajo. Los procesos de todos los niveles, los clave, los estratégicos, los de soporte. ¿Y mediante qué? Pues mediante 3 palancas de la transformación digital. La digitalización y la automatización de procesos y la integración de sistemas. Esas 3 palancas son las que nos permiten optimizar todos nuestros procesos. ¿Para qué? Pues básicamente para que mientras la tecnología está quitándonos trabajo y automatizando y haciendo más ágiles y más rápidas las operaciones instrumentales, las personas podemos estar donde más valor aportamos, que es cerca de las personas destinatarias. Y por último tenemos lo que llamamos el pilar del gobierno de datos. Este pilar tiene que ver con promover y facilitar el uso de los datos en todas las capas de la organización. Nosotros nos gusta hablar de democratización de los datos, es decir, construir una especie de fábrica de gestión del ciclo del dato para poder obtener datos de mucha calidad en el momento en que los necesitas y para lo que los necesitas. ¿Y qué nos permite eso? Pues tomar mejores decisiones basadas en información objetiva, a la vez que vamos dotando a la organización de inteligencia organizacional. Este es nuestro marco. Estos serían, digamos, los pilares teóricos sobre los que los consultores que nos dedicamos a esto trabajamos a la hora de generar transformación digital en las organizaciones. No sé si ¿hay alguna duda aquí o alguna aportación que os apetezca hacer antes de que pasemos al caso? Y si no, avanzamos. Venga, pues avanzamos. Vamos entonces a entrar en el caso de estudio. Vale. Bueno, perdón, esto ya lo he dicho, pero aquí aparece la imagen. Al final, ¿la tecnología dónde está? ¿Dónde está en la transformación digital? Pues potenciando todos estos pilares para conseguir toda esa transformación digital.
todo lo que tiene que ver con infraestructura tecnológica, es decir, con lo que llamamos el hardware, así como todos los programas y aplicaciones, lo que es el software, se ponen al servicio y potencian la experiencia de usuario, la cultura, la optimización de procesos y la calidad de los datos. Ahora sí, vamos al caso de estudio. Vamos a acercarnos a una entidad tipo. Vamos a ver una organización que podría ser, podría ser la vuestra. Es una entidad inventada, ¿vale? En este caso es una asociación, tiene figura jurídica de asociación, está ubicada en la isla de Mallorca, en una comarca particular, que es la zona del sur de Mallorca. Tiene más de 40 años de experiencia y se dedica principalmente a trabajar por y para las personas con problemas de salud mental y sus familias. Tiene una junta directiva con perfiles bastante diversos, no solo hay familiares, sino que también hay personas con experiencia propia y otros profesionales del sector y de fuera del sector. Se financia principalmente con financiación pública, ya sea a través de subvenciones, de contratos o conciertos con servicios sociales y salud, y también tiene un poquito de financiación privada. Actualmente su estructura cuenta con 60 profesionales contratados, unas 120 personas voluntarias y 15 personas en prácticas. Como veis, es lo que nosotros llamamos una entidad mediana, ¿vale? Que podría ser probablemente la que mejor represente a la masa crítica más importante de entidades del sector. Vamos a ver su organigrama. Es una organización que tiene un órgano de gobierno, tiene una junta directiva. Esta delega en una presidencia bastante ejecutiva, sobre la que recae la labor más institucional y también la parte de atención a medios de comunicación, pero que además despacha una vez a la semana con el equipo profesional a través de dos figuras. Hay una bicefalia y una dirección técnica que lleva todos los programas y servicios relacionados con intervención. Lleva las viviendas, la formación dual, los servicios ocupacionales de inserción sociolaboral y también una pequeña área de economía social. Y por otro lado tenemos a la gerencia, que se encarga de las áreas más de gestión, más estructurales. Lleva al responsable de comunicación, al económico y también a quien gestiona toda la parte de recursos humanos y de gestión de las personas voluntarias. Como veis, es una organización que, bueno, podría ser muchas de las que probablemente estéis viendo esta webinar. Y bien, vamos a ver cómo ha evolucionado esta organización. Porque la evolución de las organizaciones en términos históricos también tiene una evolución en términos tecnológicos. La línea naranja es la que muestra un poco esa historia organizacional y la línea azul es la que muestra un poco más en la evolución tecnológica. Si os fijáis, es una entidad que nació básicamente por un grupo de familias preocupadas por una situación, que inició con mucho esfuerzo el acceder a sus primeras subvenciones y eso le llevó a poder contratar personal, incluso a comprar en un momento dado una sede, abrieron su primer centro gracias a su primer contrato con la administración. Eso las llevó a una sucesiva profesionalización tanto de los órganos políticos como de los técnicos. Eso generó también que fueran accediendo a más financiación, abriendo más centros, creciendo en plantilla. Eso estabilizó también muchos de los servicios gracias a la llegada de la concertación social. Incluso se atrevieron a crear una empresa de economía social, una empresa de inserción para emprender también. Hasta el punto de que crecieron tanto que han tenido que comprar una sede nueva y siguen ampliando plantilla y actualmente están abriendo recursos residenciales, ¿no? Bueno, seguramente es una historia que os suena, no todo el mundo a lo mejor está en el mismo punto, pero podría ser, ¿no? una historia común. Y en paralelo, pues muchas veces lo que ocurre es que la evolución tecnológica no va siempre igual de acompasada con la evolución organizacional, ¿no? Fijaros, esta entidad empezó al principio usando principalmente pues, cuadernos de campo, expedientes en papel, archivos físicos, ¿no? Luego llegaron a la sede sus primeros ordenadores, aquellos ordenadores de mesa, ¿no? Grandotes que usábamos. También se generalizó
el uso del correo electrónico. Esta organización incluso en un momento dado tuvo que contratar a una empresa externa para empezar a darle soporte y mantenimiento a toda la parte de equipamiento, porque conforme crecía la plantilla iban necesitando más soporte y mantenimiento tecnológico, e incluso en un momento dado tuvieron que comprar un servidor físico para poder tener todos los ordenadores en red y poder trabajar en unos archivos digitales compartidos, ¿no? Y hacer también sus primeras copias de seguridad porque se lo recomendó esta empresa. También además se aventuraron por primera vez con la creación de su web. Era una web muy sencilla cuando la crearon, pero por lo menos les permitía abrirse al mundo. También compraron un pequeño software de contabilidad, un Contaplus, para poder gestionar la parte contable que era tan importante para ellos. Y abrieron una base de datos en Access para empezar a centralizar pues, los datos de las personas más importantes, ¿no? Con las que tenían que relacionarse. Además, conforme fueron creciendo los centros y los servicios, pues empezaron a usar Excel para registrar los datos de las personas usuarias. Y han empezado a proliferar Excel por todos los servicios, seguro que esto también os suena, porque cada uno ha tenido que desarrollar sus propias herramientas de trazabilidad y de gestión de los datos de usuarios. Justo antes de la pandemia, esta entidad tuvo la fortuna de decidir subir todos sus datos a la nube, porque tenían ya amortizado el servidor que compraron y se dedicaron a apostar por un cambio y subirse a la nube. Empezaron a usar algunas herramientas colaborativas como Google Drive, donde pudieron acceder desde cualquier ordenador a sus archivos y además pudieron empezar a trabajar más en común. Y llegó la pandemia y con ella el uso masivo de las aplicaciones de videollamada y la implantación del teletrabajo. Hoy en día, pues con mucho esfuerzo se están planteando el dar un paso más y tal vez acceder a un software de gestión como podría ser un CRM. Pero si realmente nos damos cuenta, los últimos 4 o 5 años de la organización, el cambio tecnológico se ha concentrado en esos últimos 5 años. Los cambios anteriores se daban de 10 en 10 años, mientras que en los últimos 5 ha evolucionado muy, muy deprisa. Y ahora me paro aquí, porque ahora me gustaría preguntaros si todo esto os suena, si habéis vivido algo parecido en vuestras organizaciones y en qué punto estáis de esta historia. Si puedes dejar de compartir para que podamos ver un poquito la cara de la gente. Si os apetece un poco compartirnos si esto os es familiar o no, o si estáis a lo mejor más avanzados incluso que todo esto. Hola Carla, si quieres os comento yo rápidamente porque veo que tampoco tenemos mucho barullo y demás, ¿no? Bueno, un poquito ya creo que alguno de vosotros ya me conoce. Yo estoy en la Asociación Española contra el Cáncer. Entonces, claro, yo venía aquí precisamente para escuchar a las organizaciones, asociaciones que están en este punto que estás diciendo que es lo que me interesa. Claro. Porque nosotros ya hemos pasado ese estadio. Entonces, aunque seguimos teniendo muchísimos temas de digitalización encima de la mesa, y además me han gustado mucho los 4 pilares que has puesto, pero es verdad que nosotros ya tenemos nuestro CRM, nos estamos planteando otra serie de estrategias y planteamientos. Pero aún así es sorprendente cómo a veces incluso arrastras aspectos antiguos, ¿no? Que todavía no has conseguido aterrizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, te encuentras con que aunque tenemos ya muchos sistemas y bastante estables, pues el uso del Excel es bastante más abundante de lo que nos gustaría y demás, ¿no? Así que ya te digo, me ha gustado, o sea, me ha gustado esa reflexión, ese planteamiento y nada, mi experiencia es simplemente deciros eso, que incluso aunque estás muy adelantado, hay veces que sigues arrastrando histórico. Ok, gracias Javier. Muchas gracias, sí. Yo añadir también que, claro, la trayectoria en la madurez digital de las organizaciones depende de muchos factores y entre ellos es del aumento de la complejidad. Cuando aumentamos la complejidad por el número de personas, hay retos. No es lo mismo utilizar un CRM que lo utilicen 5 personas que lo utilicen 50. ¿Por qué? Porque aparecen otros problemas que hay que solventar. Muchas veces no son de carácter tecnológico, sino que tiene que ver un carácter más operacional, digámoslo así. Pero sí, aparecen retos diferentes en función de los estadios y en función del tipo de organización que sea. Eso es.
Vale, pues si os parece, vamos a avanzar porque tal vez conforme nos metamos más en el caso, a lo mejor ahí sí que van surgiendo más dudas y más cuestiones para compartir. ¿Qué hizo esta organización cuando llegó a este punto? Pues lo que hizo fue contratar a un grupo de consultores para que les hicieran un diagnóstico en madurez digital, porque como habéis podido ver, muchas de estas iniciativas tecnológicas aparecen a salto de mata y por pura supervivencia, ¿vale? Pero realmente cuando la organización ya tiene el nivel de complejidad que tiene esta entidad y ya se tiene que plantear soluciones tecnológicas de gran calado, es un momento muy importante para pararse, hacer un buen diagnóstico y a partir de ahí construir una hoja de ruta o unas líneas de acción que ordenen un poco el desarrollo futuro, ¿no? Pues esto está pasándole a muchas organizaciones. Vamos a ver el diagnóstico que hizo la consultora a esta entidad. Fijaros, en el pilar de experiencia de usuario se detectaron 3 problemas principales. El primero era que esta entidad, si bien había desarrollado una web sencillita hace unos años, pues la web se había quedado bastante obsoleta y además no estaba nada bien posicionada en Internet porque no estaban usando herramientas de marketing como el SEM o el SEO. Además, al no disponer de un software de gestión de relaciones, es decir, al no disponer de un CRM, pues no estaba pudiendo ni digitalizar ni automatizar todas esas comunicaciones tan importantes con los distintos grupos de interés, ¿no? Lo hacían de manera muy manual, muy descentralizada y por tanto muy ineficiente. Además, si bien tenían redes sociales y estaban lanzando algunas campañas muy bonitas por ahí, no estaban sabiendo evaluar el impacto que éstas estaban teniendo. Cuando nos fuimos a la cultura digital, la consultora descubrió que ahí los problemas principales que tenían eran que no había dentro de la organización una figura que estuviera oficialmente liderando todo ese cambio tecnológico, ¿no? Porque tampoco había una estrategia clara ni una visión hacia dónde había que caminar. Y además, el presupuesto que se estaba destinando a nivel digital pues era bastante escaso, lo cual pues generaba mucha dificultad para evolucionar rápido. Y las personas, los profesionales de la organización, si bien con toda su buena intención habían intentado aprender rápidamente estas nuevas herramientas, pues la mayoría, la realidad es que no disponían de las competencias digitales básicas que se requerían, ni tampoco tenían un plan de formación que les pudiera dotar de esas competencias. En la cadena de valor, principalmente el hallazgo más importante fue que al no existir herramientas digitales robustas como los software de gestión para todo lo que tiene que ver con procesos internos, pues todos sus procedimientos de trabajo eran tediosos, manuales y bastante más ineficientes. ¿De qué estamos hablando? Pues básicamente de cómo se gestiona toda la parte de la intervención, ¿no? Cómo trazar esos procesos de intervención, cómo registrar esos datos y poder hacer seguimiento de la evolución de las personas destinatarias, pues como no tenían un software, lo hacían a raíz de, pues eso, de Excel, de Word y de buena intención, básicamente, ¿no? Como tampoco disponían de un software de gestión de recursos humanos, ni tampoco de un software especializado en gestión del ciclo del voluntariado, pues también, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los procesos de captación, los procesos de incorporación, de formación de las personas profesionales y voluntarias, pues no se estaba ni haciendo correctamente, ni registrando correctamente, ni se estaba pudiendo evaluar si estaba funcionando o no. Y además, otra de las cosas que el diagnóstico detectó es que como había tantos programas y servicios y cada uno usaba sus herramientas, pues había una especie de trabajo en forma de silos, ¿no? Entonces los equipos no eran muy ágiles, había mucha burocracia interna y había más orientación a la tarea que a realmente generar valor y resultados en las personas. Y por último, el diagnóstico mostró que en la parte de los datos, pues lógicamente, como no tenían herramientas robustas de gestión, tampoco tenían datos de calidad. No tenían datos de calidad respecto de las personas destinatarias, porque los tenían descentralizados, porque cada uno usaba campos diferentes, porque había mucho texto libre en vez de campos estructurados, lo cual
imposibilitaba agrupar y explotar datos. Y claro, los informes son muy tediosos de sacar, están llenos de errores. Y claro, al final la experiencia de generar datos era muy insatisfactoria, ¿no? Y la mayoría de las veces los datos que tenía esta organización eran más por exigencia externa que porque realmente los estuvieran usando internamente para aprender, ¿no? Y para tomar buenas decisiones. Voy a pararme aquí y os voy a preguntar, de todos estos problemas, ¿cuáles creéis que son los más importantes? ¿A por cuáles iríais primero a resolver? Porque obviamente no se puede ir a por todos a la vez. Sería una locura meter a una organización en soluciones para todo esto a la vez. Pero os pregunto, ¿a por cuál de estos problemas iríais? ¿Cuál priorizaríais para empezar a trabajar? Si dejas de compartir para que... Es que si no, no lo van a ver. Ah, vale, perdón, tienes razón. Venga, pues os escucho. Yo igual apostaría por la cultura digital, porque sin una cultura digital en la empresa es complicado que todo el resto se pueda llevar a cabo, porque si no hay nadie que lo esté liderando, si no hay un presupuesto asociado, si la gente no está capacitada para llevarlo a cabo, no se podrá llevar a cabo, ¿no? Desde mi humilde punto de vista, yo apostaría por aquí. Muy interesante. ¿Alguna aportación más? ¿Alguna otra que os parezca importante para priorizar? Y así nos quedamos con dos, con un par. Sí. Pues venga, os cuento yo desde nuestra experiencia personal, porque claro, nosotros teníamos parte de esto ya cubierto. Entonces, digamos, las competencias digitales de los equipos eran razonablemente elevadas, había un liderazgo digital, entonces esta parte la teníamos ya cubierta, ¿no? Que es lo que ha dicho Oriol, que me parece también, estoy contigo, hay que empezar por ahí. Entonces, nosotros donde nos enfocamos, y tiene que ver con la dimensión a la que nos enfrentamos, y ojo, tened en cuenta que yo estoy hablando desde el punto de vista o desde el mundo voluntariado, es decir, yo solo soy una parte del dibujo global de toda la organización, ¿no? Entonces, ¿dónde nos enfocamos? Nos enfocamos a trabajar un CRM para saber ante qué nos encontrábamos. Y de hecho estamos todavía trabajando, porque a partir de ahí es donde podremos empezar o donde estamos empezando a trabajar la cadena de valor, los datos y demás, ¿no? Y creo que tenía que ver con las dimensiones a las que nos enfrentábamos. Fantástico. Efectivamente, porque cada organización, no todas las organizaciones tienen que seguir el mismo recorrido. Depende de cuál es tu diagnóstico y de cuál es tu visión y tus prioridades de futuro, vas a priorizar unos problemas u otros y vas a decidirte por unas soluciones u otras. No todo el mundo tiene que hacer el mismo itinerario. Y todas son abordables. Ahora, la pregunta del millón es cómo las abordamos y cuándo las abordamos. Claro. Y en la siguiente diapositiva lo que os hemos traído es un ejemplo de lo que podría ser una hoja de ruta. A nosotros nos gusta mucho hablar de hoja de ruta porque es mucho más ligero que un plan, digamos, muy detallado, pero nos gusta plantear que a cada problema priorizado hay que identificarle una solución y hay que intentar dimensionar y temporalizar unos hitos mínimos para ir acometiendo, para llegar a cumplir la puesta en marcha de esas soluciones. En este caso, no vamos a entrar a explicar toda la hoja de ruta, pero en este caso, por ejemplo, esta organización decidió priorizar algunas de cada uno de los 4 pilares, ¿no? Por ejemplo, en el caso del primer pilar, pues optó principalmente por posicionar su web, ¿no? En el caso de cultura digital, pues como muy bien decía Uriol, apostó a tope por ese liderazgo digital y a garantizar esa estrategia y ese presupuesto. También otra de las grandes prioridades de esta organización en este caso fue implantar un software, porque ahí sí puede ser un gran desafío el incorporar una tecnología más moderna, más robusta, pero en este caso pues optaron por un software de intervención que en muchas ocasiones es un CRM, solo que tienen módulos especializados para la pata de intervención y que está íntimamente relacionado, como muy bien decía Javier, con la calidad de los datos, ¿no?
Bueno, para que veáis un poco cómo planteamos nosotros una hoja de ruta, lo que hacemos siempre es descartar las líneas que no se van a poder abordar, las dejamos fuera de la hoja de ruta para años posteriores, y aquellas que queremos acometer, identificamos cuáles son las soluciones principales con las que lo vamos a resolver e intentamos dimensionar a un año y medio vista, no más de 2 años. ¿Vale? Para intentar plantear algo realista y que pueda dimensionarse en tiempos y en recursos. Esta es la manera que tenemos nosotros de abordarlo. Y entonces, ahora lo que queremos es entrar un poco a hablaros de una solución particular, una que tiene que ver con los software, porque creemos que es la estrella, o sea, los software de gestión es la gran pregunta que tiene la mayoría de las entidades, ya sea para interactuar con los grupos de interés externos, ya sea para trazar y gestionar sus servicios y programas, ya sea para gestionar su personal o ya sea para la gestión del ciclo del voluntariado, ¿no? Vale. Teniendo esta hoja de ruta, yo os lanzo una pregunta, ¿vale? Según vuestra opinión, ¿esta hoja de ruta creéis que es realizable? ¿Que la puede llevar a cabo la organización? ¿Realista? ¿Es realista? Eso es una opinión, ¿eh? No hay una respuesta. Sí, yo te diría como opinión propia, ¿eh? Que también va a depender de los recursos que empleemos para llevarlo a cabo. Exacto, Exactamente. exactamente. Vale, esa es la moraleja de las hojas de ruta. Pueden ser muy bonitas, pueden ser muy ambiciosas, pero la hoja de ruta aterriza, va a aterrizar nuestro plan y nuestro plan tiene que ser realista. Y cuando hablamos de transformación digital y más en entidades sociales que muchas veces no tienen posiciones específicamente dedicadas para el impulso de la tecnología, hay que tener muy en cuenta lo que va a ser capaz de realizar en cuanto a recursos económicos y recursos de personas, porque esto va a tener que ser impulsado por personas. Exacto. Esa es la respuesta correcta. Es la respuesta correcta. Las hojas de ruta son realizables o no en función de la inversión que tu organización sea capaz de hacer en términos de tiempo, de especialistas y de inversión económica. Y si me permitís un añadido, ¿no? Antes Oriol decía que uno de los primeros aspectos sería el tema del liderazgo y un poco por experiencia propia, experiencia ajena, si nuestros líderes no entienden lo que significa esto, uno de los grandes problemas que nos encontramos es que no son capaces de priorizar, ¿sabes? Y este puede ser un auténtico problema con el que te encuentras, ¿no? Por ejemplo, lo quiero, ¿por qué no lo hacemos todo? Ostras, pues dota de recursos y lo hacemos todos. Y si no, priorizar, ¿no? Entonces, si el liderazgo no es adecuado, efectivamente, y no entiende el alcance y el peso que tiene esto, ostras, luego el resto va a venir tocado y nos va a generar, pues bueno, ciertas frustraciones. Totalmente. Totalmente. De hecho, en muchas organizaciones, cuando nosotros asesoramos en la transformación digital, hay una parte previa que viene a ser sensibilización de los órganos de gobierno, todos los organismos que puedan tomar decisiones. ¿Por qué? Sin eso, sin ese liderazgo, esa materialización, nos olvidamos del resto, no lo vamos a poder llevar a cabo. Si desde arriba nos está impulsando, podemos darnos cabezazos contra la pared, ¿vale? En este caso no hemos priorizado, para este caso no hemos priorizado la parte del liderazgo digital, sí que hemos priorizado estas dos líneas que ya ha dicho Carla, que es la línea de intervención que se implanta en un software y los datos que van ligados. ¿Por qué? Bueno, en este caso tiene mucho sentido. Es una entidad que ya tiene 60 personas, ya empieza a tener cierta complejidad y las herramientas, los software de gestión, pues están muy destinados a tratar con esa complejidad y esa gran cantidad de datos. Cuando nos metemos dentro de un software de gestión, siempre, como hemos dicho en un principio, vamos a utilizar la herramienta en nuestro beneficio y tenemos que decidir, pues bueno, ¿para qué lo vamos a aplicar? Existen en el mercado un montón de software de gestión con diferentes características. ¿Cuál vamos a tener que utilizar? Pues aquí vamos a tener que hacer una toma de decisiones, pero siempre nos vamos a ir a algunos
bueno, que ya tienen cierta experiencia en lo que queremos digitalizar. Por ejemplo, pues si queremos captar donantes, si queremos hacer, no significa que nos tengamos que ir a pero es un ejemplo, ¿vale? Pues una idea a mirar es Salesforce. Salesforce está muy orientado hacia el marketing digital o tiene un módulo de marketing digital muy bueno y podríamos verlo, a ver qué pinta tiene. Si queremos, por ejemplo, alguno muy adaptado al tercer sector, tenemos la Sinergia. Sinergia, todos los software de gestión son modulares, pues existen módulos que podemos aplicar a lo que nosotros vamos a necesitar. Tenemos de gestión del voluntariado, como puede ser VolunCloud, de personas Bitneo, etcétera. Es decir, tenemos para cada tipo de proceso organizacional tenemos o podemos tener un referente. Hay algún software de gestión que contiene de todo, ¿vale? Que es muy genérico, que contiene diferentes módulos. Vale, en este caso, ¿vale? En este caso que estamos y que vamos a hacer un software de intervención, ¿en qué os fijaríais para elegir el software de intervención? ¿Cómo buscaríais en el ¿Cómo mercado? buscaríais? ¿Cómo buscaríais en el mercado para implantar un software de intervención? Yo supongo que aquí partimos de un par de premisas. De un lado, sí que es cierto que hay algunos CRMs o softwares de gestión que están destinados a un objetivo u otro, ¿no? O puede ser Sinergia, que está muy encarado al tercer sector, o VolunCloud en su gestión del voluntariado, etcétera. Por un lado, uno de los criterios sería cuál es mi objetivo, ¿no? Supongo que habría una parte también que primaría, que es cuánto me va a costar esto, ¿no? El vale, coste, perfecto, muy bien. sí. Es un criterio también de compra interesante de cuánto me va a costar. Y después también lo amigable o sencillo que me sea el entorno, ¿no? Otro factor, Otro perfecto. factor muy importante. Sí. Porque a veces encuentras algunos softwares de gestión que son sumamente complejos y que si tienes que implementarlo de cero en una organización, a veces pues piden tantas cosas que es complicado de empezar, ¿no? En él. Así como tres cosas que he lanzado así al aire y no sé si alguien más tiene algún otro criterio, ¿no? ¿Tienes alguna otra aportación? ¿Alguna otra cosa a valorar? Hombre, a mí cuando me enfrento ante estas situaciones, lo primero que me gusta hacer es sentarme con el equipo, con quien sea, y decir qué es lo que necesitamos. Porque muchas veces cuando interpelas directamente al proveedor, el proveedor te vende todas las excelencias y tú se las compras todas, que es un Claro. vendedor y lo hace muy bien y demás. Y hay veces que te olvidas de qué es lo que realmente necesitas tú. Exacto. Exactamente. Exacto. Ahora vamos a ver eso. Sí. A ver, entre la elección de un software tenemos que mirar cosas como el coste, lo adaptado que está para lo que yo lo necesito. ¿Es una inversión a largo plazo? Tenemos que mirar un poco la hoja de ruta de la herramienta también. Es decir, yo no voy a querer implantar un software para un año, mínimo un periodo de 10 años me tiene que valer porque lo tengo que desarrollar, le tengo que sacar el rendimiento. Tengo que mirar a ver también partners que existen, empresas que me pueden ayudar porque es necesario que alguien te ayude a adaptar la herramienta a tus procesos de tu entidad. También el tipo de licenciamiento, si realmente yo puedo desarrollar o no, es software libre o no, la usabilidad que habéis dicho, capacidades de integración con otras herramientas, en fin, un sinfín de características que nos pueden volver también un poco locos y locas a la hora de tomar la decisión de qué software elegir. Aquí vamos a aterrizar un poco en esta hoja de ruta con un poquito más de detalle, cosas que tenemos que hacer a la hora de implantar un módulo de intervención. ¿Vale? La primera, como ha dicho Javier, ¿qué narices necesitamos? Es decir, tenemos que saber lo que queremos y para qué lo queremos. Y a partir de ahí tenemos que buscar distintas soluciones. ¿Qué soluciones? No podemos buscar soluciones infinitas. Hablar con los proveedores ayuda mucho, aprendéis mucho hablando con proveedores de CRM, pero obviamente explicándoles lo que necesitáis, ¿vale? Sí, por eso lo que nosotros llamamos la toma de requisitos es lo que ha explicado Javier, es Sí. irte al área en cuestión y preguntarles exactamente qué necesitan y para qué lo necesitan, para trasladárselo luego a 2, 3 proveedores y que ellos te digan cómo van a resolver tus necesidades a través de su herramienta.
Exacto, nos limitamos a 2 o 3, normalmente 3 para el desempate, 3 proveedores. De esos 3 proveedores buscamos también diferentes, pues uno más adaptado, uno más barato y uno más, o sea, miramos un poco la variabilidad. Importante, hacer una comparativa. ¿Por qué? Porque tenemos que ver los requisitos que nosotros necesitamos que haga la herramienta, en cuál sobresale más una u otra y nos va a ayudar a tomar esa decisión. ¿Vale? Cuando hemos tomado la decisión y hemos hecho nuestra comparativa, pues tenemos que formalizar el contrato con la empresa que nos va a implantar. A partir de ahí, importante, si vamos a lanzar un proyecto de CRM o de software de gestión, va a implicar normalmente a muchas personas. Muchas personas se van a ver afectadas por esta nueva tecnología. Hay que comunicarlo, hay que decir, ojo, vamos a empezar un proyecto de CRM. La comunicación podría ser antes, ahora veremos porque puede haber un grupo motor que se encargue, pero antes de arrancar con el proveedor hay que informar a la gente, ¿vale? Si no, podemos generar resistencias. Y a partir de ahí, ¿qué va a hacer el proveedor? Pues el proveedor se va a sentar con vosotros, vamos a ir de estos requisitos iniciales a darle más detalle con especificaciones, desarrollará, configurará, ajustará la herramienta, validaréis, muy importante validar la herramienta para que se ajuste a lo que queréis, formáis y apoyáis a las personas y esto lo podemos hacer con un grupo motor, por ejemplo, que se forme durante el desarrollo y el test, pues un grupo de personas que luego puedan servir también de soporte. Y por último, la puesta en producción. Cuando hablamos de puesta en producción, que lo vais a oír mucho, estamos hablando de que se empieza a producir datos reales, es decir, que la gente se empieza a manejar el sistema. Os hemos traído unas 8 claves que nosotros consideramos importantes a la hora de implantar un CRM. ¿Vale? La primera, diseñar un proyecto de implantación. El proveedor nos va a dar su proyecto, pero es su proyecto de desarrollo tecnológico. Nosotros tenemos que tener en nuestra organización nuestro proyecto, porque no solo es el desarrollo, sino es cómo lo voy a desplegar en la organización, ¿vale? Importante. Elegir una figura interna de liderazgo en la implantación y un equipo, ¿vale? Que acompañe a esa persona. Comunicar, que lo hemos dicho. Asegurar recursos para la formación. Si no formamos a la gente y salimos a producción, nos vamos a llevar un chasco, ¿vale? Hay que formar a la gente. Elegir un buen momento para la implantación. A ver, si justo resulta que vamos a implantar en diciembre y en diciembre tenemos 1000 justificaciones y pues lo mismo hay que mejor implantar en otro mes, ¿vale? Hay que planificar cuándo vamos a implantarlo. Igual, lo mismo no hace falta implantar todo. Reducimos los riesgos cuando implantamos determinados bloques o determinadas áreas. Y esto depende mucho de las organizaciones. En las organizaciones muy grandes, pues lo mismo podemos ir en un área y en la más pequeñita, pues podemos desplegar un módulo. Una vez que se ha puesto en producción, hay que prestar atención porque las cosas a veces cuando están en la realidad, pues pasan cosas que no se han visto en los tests ni en las validaciones y hay que prestar, bueno, hay que estar atento y atentas. Y por último, un apoyo un poco psicológico, sobre todo para las personas que van a liderar la implantación, porque suele ser bastante desgastante. Suele producirse efectos burnout de quemazón cuando, pues bueno, porque no siempre las cosas van a salir bien al 100%, bueno, y suele ser posiciones que se suelen quemar un poquito. Llegados aquí, una pregunta. En este, y es que esto lo habéis estado diciendo durante toda la presentación, en este proyecto en particular, ¿qué tipo de personas implicaríais? En el proyecto de implantación de un software, de este CRM de intervención. ¿Cómo haríais el equipo? ¿Con quién contaríais? ¿Cuántas personas? ¿Y con qué perfiles? Yo os puedo contar mi última experiencia, que fue una implantación de un CRM, pero bueno, orientado a voluntariado. Entonces, obviamente lo primero que hicimos fue contar con tecnología, era esencial, era nuestro partner interno que nos guió en la búsqueda de proveedor y demás, porque es verdad que esa búsqueda no siempre es muy sencilla. Y a continuación lo primero que hicimos fue, los requerimientos funcionales los trabajamos en el equipo, los trabajé yo específicamente, pero a continuación lo que hicimos fue desarrollarlo con un grupo de personas que iban a utilizar el CRM. Entonces, cogimos un grupo de unas 10
12 personas, que iba oscilando un poco, pero normalmente era un foro de unas entre 8 o 10 personas que iban a ser los usuarios, los destinatarios de ese producto. Y entonces nos aseguramos de que por lo menos las necesidades que nosotros originariamente habíamos pensado que eran las que eran, luego se aterrizaban en aquello que ellos iban a necesitar, ¿no? Aún así no conseguimos llegar al 100% de todo lo que nos hubiera gustado, pero bueno, quedó recogido pues bueno, mucho de lo que querían. Y a partir de ahí pues trabajamos con proveedor, con tecnología, con ellos cuando había que pulir algo, pero bueno, intentamos que fuera un proyecto bastante iterativo en el que estuvieran todos los usuarios más o menos implicados. Genial. Guay. Suena muy bien. Pues sí, a ver, nosotros normalmente solemos recomendar una persona que lidere, que es el que le impulsa, que los hitos se cumplen, que hace un poco de conexión. Y luego dentro del equipo, depende un poco del tipo de software, intentamos hacer un equipo muy grande, que no superen las 9, 10 personas, y perfiles, tanto un perfil que sea de coordinación como también algún perfil más técnico. Sí, que vayan, ¿vale?, a usar finalmente. Porque lo usan diferente, van a usar diferente la herramienta, ¿vale? Sí, de hecho, aquí lo interesante era que teníamos a los usuarios finales, por decirlo, estábamos la capa intermedia, que éramos nosotros, que éramos los superusuarios, y luego, por supuesto, estaba tecnología y demás, ¿no? Entonces estaba todo el mundo en el ajo para que todo el mundo más o menos recibiera lo que necesitaba. Claro, sí, sí, sí. Antes de pasar a la última línea, que vamos a ir más rápido porque nos estamos quedando sin tiempo, con el tema de las expectativas, tenéis que tener en cuenta las expectativas que siempre con la tecnología tenemos una primera etapa de ilusión, de parece que va a hacer todo y que va a ser maravilloso. Tenemos otra etapa de decepción, que es cuando ya le vemos la realidad, y luego llegamos a la etapa de producción, a la meseta de producción. Esto no va a pasar siempre. En un principio vamos a creer que es la panacea, luego vamos a decir, pero es que esto no hace esto me lo hace mal, esto tal. O sea, es decir, gestionar las expectativas, que es una carrera de fondo, ¿vale? No es un sprint y ya lo tengo implantado y me olvido. Una vez que implantéis un CRM, tenéis que ir luego, esa hoja de ruta tiene que ir a arreglar cositas y a evolucionar distintos módulos. Vale, voy rápido a esto. Muy relacionado con la calidad, con el CRM, uno de los productos que tenemos es la digitalización de procesos, pero otro es que obtenemos datos, ¿vale? Y tenemos datos de calidad que nos van a ayudar para tomar decisiones. Por eso se prioriza o se van a la par tanto la implantación del CRM como la mejora de la calidad de los datos. La gestión de los datos dentro de las organizaciones, como veis, realmente es muy transversal. ¿Qué intentamos hacer con digitalizar? Intentamos hacer una réplica más o menos exacta del mundo real, entre comillas. Intentamos ver lo que está en la realidad y plasmar lo que más nos interesa luego explotar en nuestro CRM. Y entonces va a haber, los datos que recojamos van a representar nuestro modelo de atención en la intervención. Según cómo atendamos nuestro modelo, vamos a recoger los datos de una manera o de otra. Van a influir en el CRM, en la manera que tenemos de capturar los datos, ¿vale? Cómo los almacenamos van a influir también en cómo podemos acceder a ellos. Y por último, cómo los visualizamos. La visualización de informes es quizá, aunque es el último paso que he dicho, quizá tiene que ser también el primero. Nos tenemos que preguntar qué es lo que queremos ver a la hora de generar informes. Y luego tirar hacia atrás. Vale, queremos ver esto, y entonces, ¿qué datos deberíamos tener y cómo los deberíamos recoger? ¿Vale? Aquí vamos a hablar, y lo voy a nombrar nada más, del ciclo del dato. El dato se captura o se registra, se almacena, se transforma, se analiza, se visualiza y por último se comprende. ¿Vale? Y la gestión del dato indica tener medidas de control y gestión en todos estos puntos. Nosotros nos vamos a centrar en, como es muy abstracto, nos vamos a centrar en los datos que salen del CRM de intervención. Ponemos foco aquí, en este plan. ¿Qué es lo que vamos a intentar? Dar calidad a esos datos. Existen dimensiones de calidad. DAMA es un organismo que establece unas dimensiones. Hay muchas, ¿vale? ¿Qué es dar calidad a los datos? En 5 dimensiones. Pues primero, por ejemplo, ver que en nuestros campos del CRM no tenemos registros vacíos. ¿Vale? Imaginaos que no registramos correctamente el género y cuando vamos a sacar una estadística por género tenemos que el 50% de las personas no tienen género. Es un problema, ¿vale?
Consistencia, es decir, que los datos me coinciden cuando voy a una base de datos o desde una vista y la voy a ver en un informe que he sacado de la base de datos, me coinciden los datos, ¿vale? Son coherentes unos con los otros. Que no existen duplicados, que no existen personas que tienen dos expedientes o están duplicadas en la base de datos. Que los datos están registrados correctamente. Aquí vamos muchas veces a estructurar campos. Imaginaros que el campo diagnóstico, puedo poner un campo libre de diagnóstico, pero puedo llegar a clasificarlo y eso me ayuda luego a explotar los datos. Y luego, por último, que los datos reflejen la realidad, que tal y como se registran tengan la precisión necesaria que yo necesito en mis informes. ¿Cómo vamos a trabajarlo en este caso? Pues vamos a hacer primero, y lo vamos a hacer a la par, si os dais cuenta la hoja de ruta está a la par que el software de gestión, vamos a ir a hacer un catálogo de datos, de los datos necesarios que necesitamos. Sobre esos datos necesarios que van a ir en ese CRM, vamos a poner el foco en datos clave. ¿Qué son datos clave? Son datos que vamos a necesitar operativamente en nuestro día a día o que vamos a necesitar a la hora de generar nuestros informes. Por último, vamos a intentar hacer un informe para ver qué calidad vamos teniendo de los datos. Vamos a ir generando datos en el CRM. No podemos llegar un día y pretender que le dé un botón y que estén bien. Es muy probable que estén mal, ¿vale? Y que tenga que haberlos vigilado antes y haber corregido posibles problemas. Con lo cual, una vez que mido, aplico medidas correctivas, corrijo lo que se ha registrado mal y preventivas. Pues ajusto el CRM para que no me vuelva a pasar. En este caso hemos usado, porque teníamos que elegir un ejemplo, un software de gestión de intervención, pero la lógica vale para cualquier tipo de software. Es decir, si volvemos a la diapositiva anterior, en el caso que nos decías tú, por ejemplo, Javier, de un software de gestión de voluntariado, la lógica es la misma. O sea, en la medida en que tenemos que gestionar personas voluntarias, lo primero que tenemos es que tener un modelo de voluntariado, tenemos que tener unas fases y un ciclo de gestión de las personas voluntarias con unos procedimientos que hagan referencia a la ley de voluntariado para cumplir con garantías como hay que hacerlo, y a partir de aquí eso se virtualiza en una herramienta, en un software de gestión que te va a permitir ir pasando o trazando ese ciclo de gestión de personas voluntarias y registrar todos esos datos en esa base de datos relacional que está en la base para poder después extraer esos datos y aprender y ver pues si el trabajo que estás haciendo con las personas voluntarias realmente está siendo efectivo, está siendo gratificante y está teniendo impacto en las personas destinatarias. Es decir, que la lógica de trabajo es la misma, solo que dependiendo de si hablamos de procesos de gestión del voluntariado, de procesos de intervención o de procesos de gestión contable, pues obviamente el ciclo y los procedimientos son distintos, ¿no? Pero la lógica nos vale para todos. De hecho, en el caso, por ejemplo, de la plataforma de voluntariado de España ahora mismo está justo en pleno proceso de desarrollo y evolución de una herramienta que se llama VolunCloud, donde justamente lo que se va a poner al servicio de las entidades miembro es una herramienta digital que va a permitir hacer todo este recorrido y trazar el ciclo de gestión del voluntariado con una herramienta amigable, con una herramienta robusta, con una herramienta gratuita y accesible para todas las entidades. Es decir, que hay muchas oportunidades utilizando tecnología para mejorar la manera en que gestionamos nuestros procesos y nuestros recursos. Sí. Si os dais cuenta, ya por último, cuando aquí en esta diapositiva estamos representando la realidad y la parte virtual, muchas veces los software de gestión nos valen como caballos de Troya para generar cambios organizacionales, cambios en los procedimientos y en los procesos de las entidades. ¿Por qué? Porque obligan un poco a las personas que lo utilizan a pensar de una manera a la hora de actuar en el trabajo. Armoniza mucho las maneras de hacer, armoniza procesos y procedimientos, hace que las personas sigan un recorrido que viene muy marcado por el propio software y al final, sin darnos cuenta, lo que estamos es generando un mapa mental, un modelo de entender y de actuar que es propio del sector y de la organización. Por eso a nosotros nos gustan mucho las herramientas digitales muy adaptadas a tercer sector, porque incluyen toda esa parte de valores, de enfoques metodológicos que están muy adaptados a las organizaciones sociales.
todo tiene su lado bueno y su lado malo. El lado malo de esto es que las organizaciones que ya tenían una herramienta de gestión, cuando les cambiamos la herramienta de gestión, les cambiamos su manera de trabajar, entonces ya empezamos a tener problemas de resistencias, ¿vale? Pero bueno, todas las entidades son libres de elegir las herramientas que más se adaptan a su realidad. Nosotros, digamos que no recomendamos ni somos prescriptores de ninguna marca ni ningún tipo de herramienta, pero sí de que los procesos estén bien hechos, de que estén hechos con cabeza, de que estén liderados, de que estén planificados y que estén hechos acorde a la realidad de cada organización. Esa yo creo que es nuestra recomendación final. Vale, voy a dejar de compartir. No sé si tenéis alguna pregunta final. O alguna aportación. A lo mejor aportación. tenéis algo que aportar Sí. antes de cerrar. Por mi parte, solo decir que súper interesante lo que habéis contado y que desde luego coincide al 100% con mi experiencia. Experiencia que a veces vas aprendiendo a trompicones, ¿no? Pero que efectivamente, que luego es difícil en la vida real intentar mantener esa hoja de ruta y ese rumbo correcto. Amén. Pero de verdad, o sea, totalmente de acuerdo con todo lo que habéis dicho. Súper interesante. Qué bien, gracias. Gracias. Pero la hoja de ruta, como bien dices, vamos, yo todavía no he cumplido una hoja de ruta al 100%, pero sí que está de guía. Está para no perder el horizonte, digámoslo así. Genial, pues Raúl Roncero, Carla López, muchísimas gracias por esta horita que hemos pasado viendo, además, de una manera muy gráfica, muy implementada, muy de aplicación directa a lo que es la digitalización o el proceso que deberíamos seguir para la digitalización de una entidad social. La verdad es que se agradece cuando la gente te plantea las cosas desde una óptica más práctica y no tanto teórica, ¿no? Porque así se puede ver de una manera mucho más palpable y mucho más realizable aquello que te están contando. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias a Javier, a Paula, a la gente que ha estado siguiendo el webinar o que lo va a seguir a posteriori. Y nada, hasta la próxima y muchas gracias.